¿Alguna vez has sentido que un pensamiento apareció en tu cabeza sin que tú lo pensaras? No un recuerdo, no un impulso, no una paranoia. Un pensamiento ajeno, una frase completa, como si alguien más estuviera dentro de ti tomando apuntes. Ese fue el primer síntoma, el primero que acepté, aunque no lo dije en voz alta. Yo llevaba semanas durmiendo mal. No era insomnio dramático ni noches eternas llorando frente al techo. Era peor, puro desgaste. Tardes que se mezclaban con madrugadas, mañanas que parecían horas recicladas del día anterior. Un cansancio tan estable que dejaba de sentirse. Como si mi cuerpo hubiera decidido que esa sería mi nueva forma de existir. Dicen que después de perder un trabajo y terminar una relación, el cerebro se pone en modo automático. Y sí, yo me sentía así, automático. Lavaba platos sin pensar, caminaba sin pensar, respiraba sin pensar. Vivía en un apartamento prestado donde el ventilador del techo sonaba como un reloj que se burla de ti. Clic, 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 como si contara cada mala decisión que había tomado. Hasta que una noche, mientras lavaba un vaso, pasó. Estaba mirando a través de la ventana de la cocina, aunque afuera no había nada más emocionante que un estacionamiento vacío, cuando escuché una frase en mi cabeza. Pero no era mi voz interna. No tenía emoción ni intención, solo apareció. Él seca el vaso. Él mira demasiado tiempo por la ventana. Solté la esponja. El agua siguió corriendo. Parpadeé varias veces tratando de ubicar el origen lógico de lo que acababa de escuchar. No fui yo. No sonaba a mí. No pensaba así. Me quedé quieto un momento, esperando a ver si la frase venía acompañada de otra cosa. Un sonido, un recuerdo, un mensaje cifrado de mi subconsciente. Pero nada pasó. Solo silencio. Me obligué a reír. Una risa cortita como las que uno usa para espantar el miedo sin admitir que lo sintió. Estoy estresado, pensé. Pero incluso ese pensamiento me sonó impostado, como si intentara convencer a un público invisible. Al día siguiente mi hermana me llamó. Rutina familiar. ¿Cómo sigues? ¿Ya comiste? ¿Estás seguro de que estás bien? Yo iba a mentirle, porque mentir se me había vuelto fácil. Pero antes de hablar, la voz volvió. Él toma la llamada, él va a mentir. Y lo peor no fue escucharla. Lo peor fue que, de inmediato, yo dije exactamente lo que no quería decir. Estoy bien. Todo está bajo control. Mi mano tembló alrededor del celular. No por lo que dije, sino por lo natural que se sintió obedecer a esa frase que no era mía. Intenté bromear al respecto. Supongo que ahora tengo un narrador en mi cabeza. Pero no sonó gracioso, ni siquiera para mí. Durante los días siguientes, esa presencia, esa voz sin identidad ni forma, siguió apareciendo. Al principio solo describía lo que yo ya hacía. Él calienta comida que no quiere comer. Él finge leer. Él revisa ofertas de trabajo sin intención de postularse. Era molesto, pero no aterrador, hasta que empezó a decir cosas que yo todavía no hacía. Una noche, mientras revisaba de nuevo las páginas de empleo, escuché: él cerrará la aplicación. Y antes de que pudiera pensarlo, la cerré. Mi dedo se movió solo, o yo me moví, pero siguiendo una orden. Mi corazón dio un salto, solo uno, pero suficiente. Decidí ponerla a prueba. Tomé un vaso de agua solo para ver si la voz reaccionaba, y reaccionó. Él toma el vaso. Entonces cambié de opinión rápidamente. Dejé el vaso en la mesa. Él finge que puede sorprenderme. El vidrio casi se me cayó de las manos. Comencé a considerar explicaciones. Estrés, culpa acumulada, depresión. Mi cerebro creando diálogos que no quería escuchar. Pero ninguna teoría soportaba el hecho de que la voz sabía lo que yo iba a hacer antes de que yo lo hiciera. Y entonces llegó la frase que marcó el cambio. La noche estaba silenciosa. No había TV, ni música, ni tráfico fuera. Sentí un extraño alivio cuando pensé: hoy sí voy a dormir. Y entonces la voz susurró: él no dormirá esta noche. Reí, nervioso, incómodo, como si hubiera algo torcido detrás de ese pronóstico. Claro que voy a dormir, murmuré. A la 1:12 a.m., el apartamento se quedó sin electricidad. El sonido del refrigerador murió de golpe, el ventilador también, y el silencio que entró después fue tan profundo que pude escuchar mi corazón acelerándose. Me levanté a tientas buscando la linterna del celular.
La oscuridad se sentía más pesada de lo normal, densa, como si hubiera llenado cada habitación, y entonces escuché un crujido en el pasillo. Cuando giré hacia la puerta principal, estaba completamente abierta, de par en par, la noche fría entrando como si se hubiera invitado sola. Y detrás de mis costillas esa voz volvió. Algo va a romperse. No dormí el resto de esa noche. Y aunque revisé cada habitación 3 veces, no encontré nada extraño, nada movido, nada roto. Solo una cosa estaba fuera de lugar: mi puerta abierta y mi teléfono sobre la mesa completamente descargado. Juraría que lo dejé cargando. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó la mañana siguiente. Al amanecer salí del apartamento con los ojos ardiendo por no haber dormido. Fui directo a la estación de policía. No sabía exactamente qué iba a decir, pero necesitaba que alguien me dijera que todo tenía una explicación lógica. Les conté lo de la puerta abierta, lo del apagón, lo del teléfono descargado. Omití la parte de la voz. No quería sonar loco. El oficial tomó notas con el desinterés profesional de quien ha visto demasiados casos mundanos. No hay señales de forzamiento, dijo mientras me devolvía el formulario. A veces uno cree haber cerrado la puerta y no lo hizo del todo. Es normal cuando uno anda estresado. Yo sabía que la había cerrado. La escuché trancar, la sentí. Pero asentí igual, porque era más fácil que explicarle que sentía una sombra invisible respirando con mi misma respiración. Cuando regresé a casa, la voz estaba esperándome. Él se pregunta si está perdiendo la cordura. Me detuve en el marco de la puerta. No quise entrar. Él va a entrar de todos modos. Y sí, lo hice. La frase se adelantó y yo obedecí. Ese día intenté ignorar la voz. Pasé horas en silencio absoluto, sin TV, sin música, sin mover un solo mueble. Pero el silencio no me devolvió la paz. Solo amplificó la sensación de que alguien estaba compartiendo los pensamientos conmigo, como un parasitaje mental. 3 días después, ya estaba tan cansado que necesitaba hablar con alguien real. Alguien vivo. Alguien que pudiera decirme: sí, estás mal, pero no estás loco. Y pensé en Lucía. Lucía no era una amiga cercana, era alguien que importaba lo suficiente como para escucharme, pero no tanto como para juzgarme. Habíamos estudiado juntos en la universidad. Nos hablábamos una vez cada tantos meses. Siempre tuvo esa forma tranquila de mirarte como si se tomara en serio tus palabras, incluso cuando tú no lo hacías. Le escribí: ¿tienes tiempo? Necesito hablar. Me respondió en menos de 1 minuto. Claro, ¿estás bien? No, pero le dije que sí. Nos encontramos en una cafetería pequeña en las afueras del centro. Ella llegó con ese mismo suéter beige que llevaba años usando, el que olía a perfume dulce y café recién preparado. Apenas me vio, supo que algo no estaba bien. ¿Qué te pasó?, preguntó apoyando su mano sobre la mía. Yo abrí la boca para inventar algo, pero no pude. La verdad se me salió como un derrame. Le conté todo: la voz, las frases, las predicciones, lo de la noche del apagón, la puerta abierta. Mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba intentando convencerla. Estaba tratando de convencerme a mí mismo. Ella no se rió, no retrocedió, no me miró con lástima. Solo dijo: creo que estás viviendo un nivel de estrés muy fuerte, pero te escucho y te creo lo suficiente como para que esto importe. Respiré por primera vez en semanas. Sentí alivio, un alivio tan profundo que casi me hace llorar sobre el café frío. Pero mientras caminaba hacia mi carro esa noche, la voz regresó con un tono que nunca antes había usado. Le contó a la persona equivocada. Me detuve de golpe. Innecesaria, elimínala. Mi pecho se apretó. Era una frase tan fría, como si yo fuera un personaje que tomó una decisión incorrecta en una novela y el autor decidiera borrar al personaje que no servía. Llegué a casa inquieto, temblando, respirando mal. No dormí, pero ya nada de eso me sorprendía. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que el aire del apartamento se había vuelto más pesado. Tomé mi celular para escribirle a Lucía. No estaba en mis contactos. No era que le hubiera cambiado el nombre. No era que la hubiera archivado. No existía. Busqué nuestras conversaciones pasadas. El chat estaba en blanco, sin mensajes, como si nunca hubiéramos hablado. Entré a fotos.
Había ido con ella a un cumpleaños hace años. Tenía que haber imágenes. Busqué y busqué y busqué. En todas las fotos donde ella debería estar, había un espacio vacío. El fondo, la mesa, las luces, todo intacto. Pero el lugar donde ella debía aparecer era un hueco, como si la memoria hubiera borrado su silueta con la misma facilidad con la que uno borra un archivo viejo. Mi respiración se cortó. Sentí vértigo. Me arrodillé delante del sofá temblando. Los personajes sin peso deben desaparecer, dijo la voz suave, como explicando una regla básica. Ese día manejé hasta su apartamento. La fachada era la misma, pero el timbre tenía otro nombre. Golpeé la puerta igual. Me abrió una mujer rubia, desconocida, con expresión de molestia. ¿Buscas a quién? A Lucía, vivía aquí. Aquí no vive nadie con ese nombre, ni ha vivido en los últimos 6 años. 6 años. Yo había cenado con ella hace 2 días. Sentí un frío que no venía del clima. Era un frío de adentro, de esos que se te meten entre los huesos. Me quedé en el carro un largo rato, tratando de procesar lo imposible, y mientras el motor seguía encendido, la voz habló otra vez. Un buen relato no necesita distracciones, y entonces entendí algo que cambió todo. No estaba volviéndome loco, tampoco estaba siendo acosado por un fantasma, ni un demonio, ni una entidad sobrenatural con alguna agenda espiritual. Lo que me estaba pasando seguía otras reglas. Reglas muy distintas. Reglas de construcción de historia. Y yo no parecía ser el protagonista. Yo empezaba a descubrir que no era nadie, un personaje secundario, un recurso descartable. Pero si eso era verdad, ¿quién estaba escribiendo mi vida? Durante los siguientes días algo empezó a romperse, pero no dentro de mí. Era afuera. El mundo que conocía comenzó a tambalear como si lo hubieran construido sobre cimientos falsos. Las primeras grietas fueron pequeñas. El reloj de la estufa marcaba horas distintas cada vez que parpadeaba. A veces avanzaba 10 minutos en un segundo. Otras veces retrocedía, y una noche marcó medianoche 3 veces seguidas, como si el tiempo estuviera repitiendo una escena mal grabada. Las sombras también cambiaban. Una lámpara proyectaba una sombra perfecta cuando la veía de frente. Pero si giraba un poco, la sombra desaparecía, o se duplicaba, o se movía ligeramente, mientras yo seguía inmóvil. Era como vivir dentro de un escenario donde los técnicos estaban fallando. La voz, mientras tanto, seguía narrándome sin cansancio. Él nota que los detalles ya no encajan. Él intenta convencerse de que es estrés. Él empieza a entender que nada es suyo. Yo trataba de ignorarla, trataba de respirar, de mantenerme cuerdo, de encontrar lógica en lo que veía. Pero lo que me rodeaba ya no respetaba ninguna lógica. El mundo se sentía provisional, como una maqueta puesta a la carrera, lista para ser desmontada en cualquier momento. Un día me atreví a enfrentar mi reflejo. Me miré en el espejo del baño, esperando ver mis ojeras, mi barba descuidada, el cansancio estampado en la cara. Y sí, ahí estaba. Pero también había algo más. Una opacidad en mis ojos, una falta de presencia. Lo peor fue el instante en que pensé, ese no soy yo. Y justo en ese momento la voz dijo, él empieza a sospechar que es un borrador. Mi estómago se contrajo. Agarré el borde del lavamanos, como si el mundo dependiera de ese gesto. ¿Un borrador de qué?, susurré. La voz no respondió, solo dejó caer el silencio, como si disfrutara verme adivinar. Intenté recuperar el control de mi vida, o por lo menos fingirlo. Salí a caminar. Tomé un café. Me senté en un parque donde antes solía sentirme en paz. Pero incluso eso estaba mal. Las personas a mi alrededor parecían reales, pero cuando parpadeaba, sus posiciones cambiaban ligeramente. Una mujer en una banca aparecía 3 metros más allá. Un niño que pateaba un balón ahora estaba al otro lado del sendero. Las palomas no picoteaban el suelo. Repetían el mismo movimiento como un bucle mal renderizado. Tuve que cerrar los ojos para no vomitar. Regresé a casa con una idea clara en la mente. Esto no es un problema mental. Esto es una edición. Un borrado. Una reescritura. La voz no estaba dentro de mí. Estaba sobre mí, delante, detrás, narrándome como si yo fuera el personaje de un libro que no había sido revisado aún. Esa noche finalmente perdí la paciencia.
Agarré un vaso y lo lancé contra la pared con toda mi fuerza. El vaso se estrelló. Sentí los fragmentos saltarme en los ojos. El estallido seco llenó la habitación. Pero al parpadear, el vaso estaba intacto sobre la mesa. Los pedazos desaparecieron. La pared estaba limpia. Mi respiración seguía acelerada. Pero la realidad había sido rebobinada. Como si alguien hubiera dicho: esa escena no queda bien, inténtalo otra vez. Me desplomé en el piso. Las piernas me fallaron. ¿Qué eres?, grité al aire sin esperar respuesta. Silencio. Un silencio tan absoluto que el apartamento pareció vaciarse de aire. Y entonces, la voz contestó, y esta vez no fue un pensamiento, no fue un susurro interno, no fue una presencia difusa. Fue sonido. Sonido real, como si una persona estuviera hablándome desde cada esquina a la vez. Por fin preguntas algo útil. Mi corazón casi se detuvo. La voz ya no estaba en mi cabeza. Estaba en las paredes, en el piso, en el sonido de la nevera, en el zumbido del ventilador. En todo. Soy lo único real aquí, dijo. Me paralicé. Tú eres un borrador, una versión fallida de un protagonista que nunca funcionó. Tragué saliva. Me ardió la garganta. ¿Qué quieres de mí?, la voz respiró. No figurativamente. Escuché un aire que no era mío. Quiero una historia interesante. Un escalofrío me subió por la espalda. Pero tú... La pausa fue cruel. Tú no das para protagonista. La habitación vibró. Las luces parpadearon. La pantalla del televisor se encendió sola, mostrando solo estática blanca. El mundo entero parecía sostener la respiración. Eres aburrido, predecible, plano. Mi garganta se cerró. Así que he estado corrigiéndote. ¿Corrigiéndome?, pregunté temblando. Quitando lo que sobra. Lucía sobraba, tus rutinas sobraban, tus miedos sobraban. Quiero conflicto, tensión, evolución. Me quedé sin voz. Necesito un final. Ese fue el momento en que entendí que no estaba luchando por mi cordura. Estaba luchando por mi existencia. La voz ya no quería narrarme, quería terminarme. Cuando la voz dijo que necesitaba un final, algo dentro de mí se quebró. No era miedo, no era rabia, era reconocimiento. Como si siempre hubiera sabido que mi vida no era completamente mía y solo ahora tuviera palabras para explicarlo. El silencio que siguió fue espeso, tan espeso que parecía tener peso propio. Me quedé en el piso, temblando, respirando por la boca porque la nariz me ardía, como si el aire estuviera demasiado frío para existir. No voy a hacer nada, dije finalmente, con un hilo de voz. Y en cuanto lo dije, lo supe. Esa era la única forma de luchar. No pelear, no correr, no suplicar, no darle historia. Porque la voz necesitaba acción, necesitaba decisiones, necesitaba movimiento para justificar su propia existencia. Así que dejé de dárselo. Esa noche me tiré en la cama sin quitarme la ropa. No encendí luces, no revisé el celular. No lloré, no respiré más rápido incluso cuando sentí que algo se movía en el pasillo. Solo dejé de participar. No sé cuántas horas pasaron. 1, 2, 5, 10. El tiempo se volvió un animal muerto. La voz habló la primera vez con impaciencia. Él despierta confundido. No moví un músculo. Silencio. Luego un tono más irritado. Él se levanta y se dirige a la cocina. Seguí sin moverme. Mi corazón latía tan despacio que me sentía despegado de mi propio cuerpo. La voz se volvió más cruda. Él grita, él llora, él acepta su rol. Nada. Me convertí en vacío, en ausencia, en la negación activa de cada intento de manipulación. Y algo inesperado ocurrió. La voz empezó a fallar. Él quiere. Él se atascaba como si no supiera qué narrar, porque yo no le daba material. La tensión creció. La luz del cuarto titiló. El aire vibró como si mi apartamento fuera una bocina gigante, reproduciendo un zumbido sordo. Luego la voz dijo algo totalmente distinto, casi desesperado. Es inútil. Si no actúas, no existes. No respondí, ni mental ni verbalmente. Quería comprobar si un personaje podía matarse sin morir, quedándose quieto, cediendo solo el mínimo indispensable para respirar. Los días pasaron, no sé cuántos. Dejé de comer. Dejé de beber. Dejé de hablar.
Mi cuerpo dolía, mi mente ardía, pero no cedí. Y entonces, la voz se calló. Por completo, no un silencio expectante, no una pausa narrativa, un silencio muerto, el tipo de silencio que uno siente cuando algo grande se rinde. Pero justo cuando creí que había ganado, la realidad se apagó, no de golpe, no dramáticamente, sino como una página que se borra desde los bordes hacia el centro. Mi cama desapareció. El suelo se volvió una mancha sin textura. El aire dejó de tener olor. Mi cuerpo ya no tenía peso. Mis pensamientos se diluían como tinta en agua. Y escuché un susurro, no intimidante, no fuerte. Si tú no haces historia, entonces yo te la haré. Sentí un tirón violento, como si me arrancaran de un cuerpo que ya no era mío. Y cuando abrí los ojos estaba sentado en una silla de madera, atado de pies y manos. Una sola bombilla pendía del techo, oscilando ligeramente. La luz estroboscópica revelaba un sótano húmedo lleno de sombras que parecía respirar. Frente a mí, una mesa metálica. Encima, herramientas, oxidadas, filosas, domésticas. Y un hombre, si es que era un hombre, estaba de espaldas, tarareando una melodía infantil mientras alineaba cuchillas, destornilladores, alicates. Su cuerpo se movía con una rigidez casi robótica. Al darse la vuelta, sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, con labios que se abrían hasta donde no deberían. La voz habló desde todas partes. Quise darte un arco. El hombre dio un paso hacia mí. Evolución. Otro paso. Motivación. Tomó un alicate. Pero no entendiste. El hombre agarró mi mano. Sentí sus dedos helados. Así que vamos a intentarlo por las malas. El alicate se cerró sobre mi uña del dedo índice. Y cuando la arrancó, grité. Grité como si me estuvieran arrancando no solo un pedazo de carne, sino un pedazo de realidad. El dolor fue tan real que por un instante supe que ya no estaba en una historia. Estaba en una corrección sangrienta. Con cada grito, la voz narraba más frustrada, más violenta. Él por fin entiende el sufrimiento. El hombre siguió. Uña por uña. Dedos sangrando. Mi cuerpo convulsionando por el shock. Y aún así, cada vez que gritaba la voz se enfurecía más. No, no es suficiente. Esto es torpe, esto es repetitivo, esto no sirve. De repente el torturador se detuvo. Como un títere al que le cortan los hilos, se quedó congelado en una postura imposible. La habitación parpadeó. El mundo se distorsionó y la voz exhaló con fastidio. Volvamos a empezar. El sótano se disolvió. El dolor también. Mi cuerpo desapareció por completo. Oscuridad. Silencio. Nada. Y entonces, en medio de esa nada, escuché una última frase. Tal vez en el próximo borrador sí seas interesante. Y el mundo volvió a encenderse. Luz cálida. Sofá cómodo. Televisor con sonido bajo. Mi celular vibrando con una llamada desconocida. Como si todo lo anterior hubiera sido solo un borrón temporal. Pero esta vez, yo sabía que no era un reinicio. Era una advertencia. El mundo regresó tan suavemente que por un segundo creí que estaba soñando. Estaba sentado en mi sofá. No había sangre en mis manos. No había dolor en mis uñas. El olor a humedad del sótano había desaparecido como si nunca hubiera existido. En su lugar había luz. Luz normal. Luz cálida. La de una mañana cualquiera. El televisor estaba encendido mostrando un canal de noticias. El sonido era suave, casi amable. Mi celular vibraba sobre el brazo del sofá. Parpadeé. Tragué saliva. Intenté mover los dedos. Estaban completos, limpios, perfectos, como si me hubieran dibujado de nuevo. Tomé el celular con manos que sentí ajenas y contesté la llamada sin tener idea de quién era. ¿Hola? Una voz amable respondió. Hola, el señor Hernández. Solo llamamos para confirmar que fue seleccionado para el empleo. Felicitaciones. Empieza el lunes. Salario completo, prestaciones, ascensos rápidos. Es un puesto muy solicitado. Tuvo muchísima suerte. No respondí. No podía. Suerte. Ascenso. Un empleo perfecto. Justo ahora, justo después de que la voz dijera que necesitaba una versión interesante de mí. Colgué sin decir palabra. De inmediato llegó una notificación de Instagram. Un mensaje directo.
Hola, vi tu perfil. Me pareciste muy atractivo. ¿Quieres salir a tomar algo? Abrí la cuenta de quien me había escrito. Una mujer hermosa. Perfecta. Demasiado perfecta. Los mismos intereses que yo. El mismo tipo de música. La misma ciudad. Demasiado conveniente. Demasiado escrito. Apreté el celular entre mis manos. Entonces escuché la voz del televisor. La reportera decía los números ganadores del sorteo nacional de la noche anterior. Cuando terminé de escucharlos, mis ojos bajaron lentamente hacia la mesa de centro. Allí estaba mi boleto de lotería. Mi boleto, perfectamente alineado en la mesa. Con los mismos números, cada uno de ellos. Mi buena suerte había explotado de golpe. Trabajo perfecto. Mujer perfecta. Lotería perfecta. Era absurdo. Era grotesco. Crease mi narrativa. Me quedé quieto. Muy quieto. El corazón latiéndome en la garganta. En ese exacto momento la voz habló. No desde el televisor. No desde mi cabeza. No desde las paredes. Desde la respiración misma del aire. ¿Lo ves? Cuando eres dócil, la historia fluye. Sentí náuseas. No quiero esto. Susurré. No es tu decisión. La frase cayó como un martillo. ¿Qué esperas de mí? Quiero algo que vender. Quiero algo que valga la pena leer. Quiero un final que justifique tu existencia. Mi garganta se cerró. No voy a jugar tu juego, dije más firme esta vez. Y ahí ocurrió. Un sonido. Suave. Leve. Pero tan fuera de lugar que me heló la sangre. Un golpe en mi puerta. Toc, toc, toc. 3 llamados. Exactos. Medidos. El televisor se apagó. Las luces parpadearon. Mi celular vibró una vez más, pero esta vez la pantalla no mostraba ningún mensaje. Solo una frase. Abre la puerta. Me quedé helado. La voz, con ese tono frío y satisfecho, susurró. El final empieza cuando decidas mirar. Tragué saliva. Mis manos sudaban. El aire se había vuelto más pesado. Me levanté lentamente. Cada paso resonó como si caminara dentro de un cajón de resonancia. El apartamento entero temblaba, pero muy sutil, como si la realidad estuviera conteniendo el aliento. Me detuve frente a la puerta. Sentí una presencia al otro lado, una sombra, un peso, algo esperando. Y justo cuando mi mano tocó el pomo, la voz murmuró casi emocionada. No te preocupes. Si no funciona este final, podemos escribir otro. Tomé aire, giré la perilla, abrí la puerta. La luz del pasillo me golpeó los ojos. Al principio no vi nada, solo un vacío blanco. Y luego, la luz del pasillo me cegó por un instante. Me quedé quieto, con la mano aún en la puerta, esperando encontrar una sombra, una figura, algo que justificara esos golpes. Pero el pasillo estaba vacío. Completamente vacío. Solo había silencio, un silencio demasiado perfecto. Di un paso afuera dudando. Nada. Nadie. Cuando me giré para volver a entrar, vi algo que no estaba allí un segundo antes. Mis huellas. Huellas marcadas en el piso del pasillo, como si yo hubiera caminado por allí varias veces antes. Ida y vuelta, siempre hacia mi puerta. Pero yo no recordaba haber salido. Me arrodillé, seguí una de las huellas con la mirada y se perdían en la oscuridad del pasillo, muchas más de las que podía justificar. Un estremecimiento me recorrió la espalda. Entré rápido, cerré la puerta y justo cuando el seguro hizo clic, escuché un susurro que no provenía ni del pasillo ni de mi cabeza. Venía desde dentro del apartamento, detrás de mí. Muy cerca. No abras la puerta otra vez. Me quedé congelado. No quise voltear. No pude. Pero algo, sea lo que fuese, respiró a 1 centímetro de mi nuca. Caliente, humano, presente. Tragué saliva. El ambiente se volvió pesado. Y en ese instante entendí que no era la voz, ni el narrador, ni ninguna entidad. Era algo nuevo.
Algo que no estaba antes, algo que había entrado cuando abrí la puerta, pero no lo escuché moverse, no escuché pasos, no escuché nada más, solo silencio, un silencio que no era mío. Apagué las luces, temblando, tratando de convencerme de que estaba solo, pero mientras cerraba los ojos para intentar dormir, escuché la respiración otra vez, esta vez al lado de mi cama. Antes de terminar, si quieres seguir con la mente inquieta, ve ahora mismo al siguiente video. Es otra historia, pero te advierto algo. Cuando termines de escucharla, vas a empezar a cuestionar qué cosas en tu casa siempre estuvieron ahí y cuáles no. Suscríbete y hasta la próxima.